¿Por qué la Torá es llamada línea media en el trabajo número 1? Las escrituras del Zohar, ven y ve. Cada día, cuando el sol se eleva, un solo pájaro despierta en un árbol del jardín del Edén y llama 3 veces. Y el anunciador llama en voz alta: ¿quiénes de ustedes ven y quiénes no ven? ¿Quiénes están en el mundo sin saber por qué existen y no observan la gloria de su Maestro? La Torá está delante de ellos y no profundizan en ella. Sería mejor para ellos no haber sido creados que haber sido creados. Él interpreta en el Sulam como sigue: ver es Jochma. Aquellos que se aferran a la línea izquierda y no a la derecha, ven y no ven, ya que Jochma en la izquierda no ilumina sin vestirse con la luz de Hasadim en la derecha. Por lo tanto, a pesar de que allí hay Jochma, es decir, que ven, ellos permanecen sin recibir Jochma por falta de la vestimenta de Hasadim. Es por esto que no ven. Está escrito: quienes están en el mundo sin saber por qué existen. Esto se dice a aquellos que se aferran a la derecha y no a la izquierda, que tienen su sustento en el mundo a través de la luz de Hasadim. Sin embargo, ellos no saben por qué existen, lo que significa que carecen de Gar, ya que la iluminación de la derecha sin la izquierda es Bak sin un Rosh. Ellos no observan la gloria de su Maestro. La Torá está delante de ellos y no profundizan en ella. La Torá significa la línea media, que es Serampin, que es llamada Torá, que une a las 2 líneas una con la otra. Debemos entender por qué, si avanzan en la derecha, la cual es Hasadim, cuando trabajan con el fin de otorgar, ¿por qué esto es considerado como no observar la gloria de su Maestro? Después de todo, están participando solo en otorgamiento hacia el Creador, porque Él es grande y gobernante, y no con el fin de recibir la recompensa. Y toda su vitalidad es porque aumentan la gloria del cielo. Y es por esto que hacen todas sus obras en orden de otorgar. Debemos entender también por qué los que ya han sido recompensados con Jochma, lo cual es considerado como el propósito de la creación, son considerados como no observan la gloria de su Maestro. Pero únicamente cuando toman sobre sí la Torá se llama línea media. Y únicamente ellos son considerados como observantes de la gloria de su Maestro, porque solo a través de la Torá vienen a glorificar su Maestro. Hemos hablado muchas veces sobre 2 cuestiones que nos ocupan. Una, el propósito de la creación, la cual es para los inferiores, para que reciban el deleite y el placer, lo que significa que todas las criaturas sentirán cómo se comporta el Creador con ellas en el alcance del bien que hace el bien. Como nuestros sabios interpretaron, bien, ya que Él es bueno con él. En otras palabras,
La persona siente que recibe del Creador solo lo bueno y hace el bien a los demás. Significa que él ve que el Creador hace el bien a los demás también. 2. La corrección de la creación, la cual es que con el fin de no tener el pan de la vergüenza, para que las criaturas no sientan vergüenza al recibir deleite y placer, se hizo una corrección, que el placer y el bien no brillaran en el deseo de reciben para su propio beneficio, pero sí únicamente cuando las criaturas pueden apuntar al otorgamiento. En ese momento, el deleite y el placer se verterán sobre las criaturas. Pero esto es solo para que el mundo exista antes de que ellos lleguen a la corrección de ser capaces de otorgar, para que las criaturas puedan existir. Si ellos no tienen deleite y placer, no pueden existir en el mundo, porque necesitan el deleite y el placer llegue a los seres creados desde el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. El Ari dice que el deleite y el placer provienen de la ruptura de las vasijas en el mundo de Nekudim, cuando cayeron a las Klipot, que el Zohar llama una luz tenue, la cual es una luz muy pequeña en comparación con el deleite y el placer otorgado a aquellos que están en Kedusha. Es decir, en comparación con el deleite y el placer revelado en la Torá y las Misvot. Como está escrito en el Zohar, que hay 613 Misvot opuestos a los 613 órganos del alma. Pero las chispas de Kedusha cayeron en las Klipot solamente con el fin de sustentarlas. Sin embargo, el orden del trabajo es comenzar desde la derecha. A pesar de todo, hay muchos significados para derecha y se entiende según el contexto. En otras palabras, la completitud siempre se llama derecha en comparación con lo incompleto. Pero lo que es completo y lo que es incompleto depende de la materia en discusión en el momento. En otras palabras, lo que necesitamos de acuerdo a la situación. Esto se llama derecha. Por lo tanto, cuando la persona está lejos de la Torá y las Misvot, se considera como estar en la izquierda. Es decir, la Kedusha se llama derecha, la cual es la plenitud del hombre, cuando observa la Torá y las Misvot. Pero cuando empezamos a hablar de Kedusha, pero no hablamos de esas personas que están lejos de la observación de la Torá y las Misvot, no hablamos en absoluto sobre los que están lejos de la religión, aquellos seculares. Por lo tanto, el estado en el que empezamos a hablar es aquel donde ellos observan la Torá y las Misvot únicamente en sus acciones. Ellos son considerados como una línea. Se sabe que no podemos hablar de derecha sino a izquierda, opuesta a ella, o viceversa. Por lo tanto, en este sentido, aquellos que empiezan en el trabajo en acciones se llaman una línea, ya que aquí es el principio.
Pero en comparación con la gente secular, que no tienen conexión con la razón, se consideran derecha porque tienen completitud, mientras que los seculares son llamados izquierda. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de la gente que quiere trabajar con el objetivo de otorgar, hay que decir que las personas que trabajan solo en acciones son incompletas. En ese momento, hay que llamarlos izquierda, lo que significa que no tienen plenitud. Por el contrario, aquellos que quieren trabajar con el fin de otorgar deberían ser llamados derecha. Sin embargo, si hablamos en términos de la sensación del propio trabajador y no con respecto a la verdad sobre el orden de los grados, debemos decir que esta persona que trabaja solo en acciones siente su estado en la observación de la Torah y las mitzvot como completo. Por lo tanto, para él, este estado es considerado como caminar en la derecha, es decir, la completitud. También sienten el trabajo en intenciones como carencia, ya que ven que no pueden salir del gobierno de recibir para sí mismo. De ello, se desprende que sienten su deficiencia. Por lo tanto, debemos decir que esto se considera izquierda. Es decir, normalmente decimos que algo que requiere corrección se llama izquierda. Como dijeron nuestros sabios, que ponemos los tefilín en la mano izquierda, ya que está escrito tu mano, una mano débil, ya que su poder ha disminuido y necesita ayuda. Por esta razón, aquellos que quieren hacer el trabajo sagrado en la manera que tengan la completitud de hacer todo con el fin de otorgar, cuando critican su trabajo y ven que todavía no están bien, ese estado se llama izquierda, comparado con el trabajo en acciones sin una intención. En otras palabras, la persona debe utilizar los actos también. Por lo tanto, la persona debe decir que a pesar de que no puede hacer algo con el fin de otorgar, él todavía se siente como completo con respecto a las acciones. Dice que es un gran privilegio, que no obstante puede realizar actos de Kedushá, incluso sin una intención. Es un gran privilegio que el Creador le otorgó un pensamiento y el deseo de involucrarse en la Torá y las mitzvot solo en acciones, sin ninguna intención. Esto se llama derecha, porque siente que está en plenitud, que vale la pena dar gracias al Creador por esto. Por lo tanto, después, cuando él cambia la intención y ve que es deficiente, todo lo que necesita es rezar para que el Creador le ayude y le dé el poder para ser capaz de trabajar con el fin de otorgar. Esto se llama izquierda en comparación con el estado anterior.
Sin embargo, cuando ha sido recompensado con la ayuda del Creador, cuando él puede ya trabajar con el fin de otorgar, aunque solo en actos de otorgamiento, porque los actos de otorgamiento son más fáciles que ir con el fin de otorgar, comparados con los actos de recepción de placer que todavía no puede dirigir al otorgamiento. Este estado se llama derecha, pero es llamada derecha en comparación con el estado anterior. Cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, pero no tiene éxito, esto se llama izquierda. Y ahí tiene un lugar para rezarle al Creador que le ayude a ser capaz de dirigirse al otorgamiento. Pero ahora que el Creador le ha ayudado y puede ir con el fin de otorgar con actos de otorgamiento, ahora tiene que agradecer por la plenitud que tiene ahora. Y esto se llama derecha. Esta luz se llama luz de Hasadim, que se considera la corrección de la creación, cuando tiene el poder para llevar a cabo acciones con el fin de otorgar. A pesar de que, aunque con respecto a la corrección, este estado es considerado como completitud en relación con el propósito de la creación, ese estado todavía no está considerado como completitud, porque debe alcanzar el propósito de la creación. Por esta razón, esta es considerada derecha desde la perspectiva de la completitud y tiene que agradecer al Creador por ser recompensado con vasijas de otorgamiento, con el propósito de otorgar. Pero con respecto a la ausencia de la corrección del propósito de la creación, se considera una carencia. Por lo tanto, si ha sido recompensado con el propósito de la creación llamada luz de Jochma, esto es sin duda considerado como plenitud completa en comparación con el estado en el que fue recompensado solo con la luz de Hasadim llamada luz de la corrección de la creación. Esta debería haber sido llamada derecha. Sin embargo, ese estado también se considera incompleto. Por lo tanto, se le llama izquierda, la cual requiere corrección, ya que a pesar de que se esforzaron en la luz de Jochma con el fin de otorgar, él necesita permanecer en guardia, debido a que el acto de recibir placer contradice la intención, que debe ser con el propósito de otorgar. Por esta razón, debemos esforzarnos en la línea media, que significa luz de Hasadim, que ahora incluye tanto Jochma como Hitkalelut o fusión, mezcla de Hasadim. Hay dos cosas. Uno, la corrección de la creación. Dos, el propósito de la creación. Esto se llama Torah o línea media, que se incluye desde la derecha y desde la izquierda. En ese momento, podemos utilizar la luz del propósito de la creación, que es el deleite y el placer que el Creador quiere impartir a sus creaciones, la cual es el propósito de la creación. Esto significa que antes de que haya Hitkalelut con Hasadim, la luz del propósito de la creación no puede brillar, ya que las dos cualidades
deben estar juntas. Esto se llama Torah. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Por qué las personas que caminan en la cualidad de la derecha, cuyos trabajos son solo para otorgar, y que ya han sido recompensados con la abundancia llamada luz de Hasadim, son considerados como que no observan la gloria de su maestro? También aquellos que ya han salido de la derecha y ya han sido recompensados con Jochma, llamada izquierda, aún se consideran que no observan la gloria de su maestro, y la Torah se encuentra delante de ellos. Sin embargo, ellos no profundizan en ella. Esto es muy difícil de entender. Si estamos hablando de personas que ya han sido recompensadas con Hasadim y personas que ya han sido recompensadas con Jochma, que no profundizan en la Torah. ¿Podemos decir esto? Sin embargo, de acuerdo con lo que explicamos antes, derecha significa luz de Hasadim, la cual es únicamente la corrección de la creación. De ello se desprende que mientras no se involucren en esforzarse en la luz del propósito de la creación, que es lo que el Creador quiere dar a los seres creados, el deleite y el placer, donde se revela su grandeza, llamada la revelación de su divinidad a sus criaturas, en ese momento se manifieste su gloria a los seres creados. Se deduce que no están buscando la gloria de su maestro, la cual se revelará a los seres creados. Esta es la principal deficiencia por la cual se revela su divinidad en el mundo, la cual es el propósito de la creación para revelar su divinidad a los seres creados. Para que los seres creados reciban esta meta, todas las restricciones y correcciones toman lugar. De ello resulta que los que solo caminan por la derecha, la cual es la corrección de la creación, hay ciertamente una clave deficiente aquí. Es decir, o deficiencia clave aquí. Es decir, que hicieron todo excepto lo que es más importante. Es decir, la meta. Es por esto que se considera que no observan la gloria de su maestro. Además, aquellos que ya han sido recompensados con la luz de Jochma, la cual es el propósito de la creación, preguntamos, ¿qué más necesitan? La respuesta es que, dado que existe una regla de que la luz de Jochma no puede iluminar a los inferiores sin vestirse en la luz de Hasadim, ya que la luz de Jochma viene en las vasijas de recepción, por lo que, a pesar que extrae la luz con el fin de otorgar, él aún necesita guardarse de ser arrastrado ante la acción, por lo que él está usando las vasijas de recepción. Por esta razón, debe esforzarse en la vestidura que es la luz de Hasadim, la cual se viste en las vasijas de otorgamiento, las cuales son consideradas la corrección de la creación. Por lo tanto, a pesar de que se esforzó en la luz del propósito de la creación, no puede usarla porque no brilla sin la vestidura de Hasadim. Naturalmente, él también no observó. En otras palabras, el propósito de la creación no queda revelado en él para ver la revelación de su divinidad. Como está escrito, aquellos que caminan por la izquierda tampoco observan la gloria de su maestro.
Este es el significado de lo que está escrito. La Torá está ante ellos y no se esfuerzan en ella. La Torá significa que la línea media Serampin, llamada Torá, la cual une las dos líneas entre sí. En otras palabras, a través de la Torá, llamada la línea media, donde hay dos cualidades juntas, es decir, el propósito de la creación o la revelación de su divinidad a las criaturas, la cual es llamada la gloria de su Maestro. Y también existe la vestidura de la corrección de la creación llamada luz de Hasadim, que se considera derecha. Por esta razón, cuando estas dos están separadas, el propósito de la creación no puede brillar para los seres creados. Esto se considera que no observan la gloria de su Maestro, pero una vez que abundan en la Torá, el propósito de la creación brilla. En otras palabras, del Zohar, esto se llama la Torá, Israel y el Creador son uno. Ahora podemos entender lo que dijimos, que la vela de Hanukkah está a la izquierda y su luz no debe ser utilizada debido a que la izquierda, la cual es Jochma, que ya fue extendida a las criaturas, pero siempre y cuando no se esfuercen en la línea media, lo cual se considera como Torah, a fin de tener derecha e izquierda juntas, la luz no brilla al grado que ellos puedan usarla, debido a la ausencia de la vestidura de Hasadim, la cual viene a través de la luz de Hasadim. Pero en Purim, ellos alcanzan la luz de Hasadim, llamada derecha, a través de su ayuno y llanto, como se explica en el estudio de las 10 Sefirot. Resulta que aunque en Hanukkah eran completos desde el lado derecho, cuando cambiaron hacia la izquierda para alcanzar Jochma, ya no tuvieron Hasadim de la derecha. Esto significa que el Hasadim que alcanzan después de la extensión de Jochma, donde Jochma se llama izquierda, se denomina línea media. De ello se desprende que entonces en Hanukkah había un estado de Hanukkah estacionado aquí, es decir, que tenían la cualidad de la derecha. El milagro fue que tenían derecha en completitud, pero la cualidad de la izquierda no tiene completitud, porque ellos carecían de la línea media, que es la Torá. Por lo tanto, en Shabbat, que es la línea media, las velas son para usar. Esto se conoce como la paz en casa, como en Jochma, sabiduría, es una casa construida. Por esta razón, entre la vela de Shabbat y la vela de Hanukkah, las velas de Shabbat preceden, ya que el Shabbat indica la plenitud. Allí está la cualidad de Yesod, llamada línea media, la cual otorga a Malhut, llamada casa. Por esta razón, la vela de Shabbat viene a implicar plenitud. Esta es la razón por la que Shabbat es llamado Shabbat de paz, ya que Yesod, que es la línea media, hace la paz entre las líneas que se llaman derecha e izquierda. Se deduce de lo anterior que el milagro de Hanukkah estaba en la derecha, llamado la corrección de la creación, que tenía en plenitud.
Esto se llama que el milagro fue en la espiritualidad, ya que las vasijas de otorgamiento, llamadas espiritualidad, desde la perspectiva de los kelim, y estos kelim pertenecen a la inclinación al bien. Por el contrario, las vasijas de recepción se atribuyen a la corporalidad, que significa a la inclinación al mal. Como hemos explicado, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con las dos inclinaciones, o sea, con la inclinación al bien, que son vasijas de otorgamiento, debemos trabajar por el bien del Creador, sino que también con las vasijas de recepción que pertenecen a la inclinación al mal. Estas también deben ser usadas para el bien del Creador, es decir, para recibir con el fin de otorgar. De ello se desprende que en Hanukkah, cuando el Ari dice que Hanukkah y Purim son ambos considerados como izquierda, la vela de Hanukkah está a la izquierda, aunque la derecha es llamada completitud desde la perspectiva de las vasijas de otorgamiento. El hecho que la izquierda se iluminó, lo que significa Jochma sin Hasadim, y es prohibido usar Jochma sin Hasadim. Pero esto en sí es una gran cosa, que ellos se esfuerzan en el propósito de la creación. Sin embargo, aún así es prohibido el uso de esta luz. Por lo tanto, en Hanukkah se considera que el milagro estaba en la espiritualidad, ya que está prohibido el uso de Jochma sin Hasadim. Es por esto que se considera un milagro espiritual, el cual todavía no ha bajado para usarlo. A este respecto, Hanukkah es considerada un milagro espiritual, tanto desde la perspectiva de Hasadim de la derecha y desde la perspectiva de Jochma de la izquierda, ya que la línea media aún permanece perdida.